Sebastiana Barraez es una excelente periodista, la más reconocida de las periodistas especializadas en el ámbito militar. Es de Rubio, trabajó inclusive como en la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional en la prensa, cuando sale de trabajar en los Andes y se va para Caracas. Y allí se empieza a hacer un nombre a nivel nacional e internacional. Empieza a trabajar en Quinto Día, luego tiene su propia columna que es boicoteada por los hackers militares, supongo yo, se llama Punto de Corte, cuando denuncia los maltratos y torturas de militares venezolanos a prisioneros en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Caracas. Y la estoy llamando, como suelo hacer cada tanto tiempo, para que nos actualice la situación de los militares y de lo que está pasando con ellos y en el mundo entero sobre ellos y sobre la narcodictadura. Porque estoy viendo que la jefa, bueno, buenos días. Hola. Buenos días, don Napo. Ya decía yo que estaba de irrespetuoso y no saludaba, primero que nada. Bueno, pero que estaba hablando primero con la gente para decirle que te tengo como invitada. Sebastiana, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, una mujer que es una general a 4 estrellas, como solamente hay 45 en todo el ejército, que se llama Laura Jane Strickland, pues ha dicho que Venezuela es una importante amenaza a la seguridad de la región y que se está monitoreando la influencia de Rusia y de China en Venezuela, Cuba, en fin, en el territorio latinoamericano. ¿Todo eso qué significa y cómo reaccionaron los militares de la narcodictadura frente a esto de que Venezuela es una amenaza para la región? Evidentemente una amenaza para empezar para Colombia. Y ahora me callo y hablas tú. Las palabras del Departamento de Estado y de todo esto que representan los voceros o los portavoces norteamericanos, incluyendo la general esta del Comando Sur, pues ha colocado en alerta a la Fuerza Armada porque les está indicando, señores, Venezuela es un Estado al servicio del narcotráfico. Y es que no hay otra manera de calificar lo que ha venido sucediendo desde hace tiempo. A ver, en la frontera, voy a hablar de ese territorio que a mi juicio es tan importante, que yo conozco y al que amo profundamente. Desde hace mucho tiempo nosotros venimos alertando de la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, del crecimiento, el fortalecimiento de la guerrilla, el fortalecimiento de las alianzas de la guerrilla con los grupos narcotraficantes y la proliferación de pistas de aterrizaje que en el caso de Apure y Zulia es realmente una grosería. La participación de gente común, de civiles, en estas actividades del narcotráfico ha logrado un repunte importantísimo en los últimos años. Eso sin duda tiene que advertirle no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el continente que Venezuela está sirviendo para las rutas del narcotráfico, para pasar la droga que se produce en Colombia, que además es llamativo lo que dicen muchos funcionarios del régimen venezolano, de que en Colombia es el mayor productor de drogas. Sí, eso es verdad, pero también es verdad que nosotros desde hace unos años para acá nos hemos convertido en el principal puente del paso de esa droga desde Colombia hacia Estados Unidos y hacia Europa. Ahora bien, ¿qué puede...? Bueno, perdone que le interrumpa, pero nada nuevo que no suceda con México y la droga mexicana que está al lado de los Estados Unidos y que tiene invadido Estados Unidos con droga. Nada nuevo de lo que ha hecho Fidel Castro desde los años 60 con la droga y eso que le vendieron a los seguidores del Partido Comunista
de que era una forma de luchar contra el imperio para debilitando a su juventud. Eso lo escuché yo, por cierto, además de un militante comunista emocionado ya en los años 60. Nada nuevo que haya sucedido en Colombia. Han ayudado al ejército colombiano y no han podido con la droga. Bueno, ya va. Una cosa es que eso sea nuevo y otra cosa es que para nosotros sí realmente es nuevo. Es nuevo. Es nuevo desde hace un par de décadas. La verdad es que Venezuela no era precisamente el paraíso del puente del narcotráfico. Colombia se las tenía que ingeniar, o por lo menos los cárteles colombianos, para sacar su droga por varias vías y no precisamente por territorio venezolano. Ese paraíso se les ha presentado en los últimos años, además con la participación de funcionarios militares, eh, de esa relación perversa con la guerrilla colombiana, que finalmente no solamente ha servido para custodiarle los sembradíos de droga a los cárteles colombianos, sino además para utilizar nuestro territorio, el territorio venezolano, para pasar la droga sacar la droga hacia el Caribe y de ahí hacia los Estados Unidos. Ahora, una cosa es lo que sucede con los cárteles en Colombia y lo que sucede con los cárteles mexicanos. Y otra cosa es lo que nosotros representamos, porque es que no solamente es el problema de la droga, es el problema de la presencia de rusos, chinos e iraníes relacionados además con la Fuerza Armada venezolana, es decir, con la institución que tiene el monopolio de las armas. Armas, algunas, digamos, que tienen su importancia. Estamos hablando de un lote importante de armamentos, de tanques, de aviones que le han sido comprados a los rusos y que sin duda pueden representar un riesgo o una amenaza para una guerra, no solamente con Colombia, sino con cualquier país de América Latina. Ahora, ¿por qué a los Estados Unidos le inquieta tanto lo que está pasando en nuestro territorio? Bueno, porque yo creo que desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha visto con suspicacia el acercamiento de los rusos, que al principio la verdad era por puro oro. Si algo le atrajo a los rusos de Venezuela fue el oro. Yo recuerdo que estando Hugo Chávez en el poder, se firmaron una serie de convenios donde supuestamente los rusos nos iban a prestar a nosotros una cantidad de servicios a cambio del oro que se llevaban, y finalmente no prestaron nada. Lo único que hicieron, lo que han hecho es llevarse el oro. Y todo lo que Rusia de alguna manera le ha dado a Venezuela ha sido a través de los contratos, que por cierto han sido millonarios durante el gobierno, por ejemplo, de Hugo Chávez. Y durante el gobierno de Nicolás Maduro, pues se han asentado ya desde el punto de vista militar en Venezuela, aun cuando no hayan bases militares rusas en el país. Los rusos sí han hecho presencia desde hace mucho tiempo en nuestro territorio, en nuestra frontera. A ver, yo creo que hay una información, varias informaciones que son falsas, que se han dado además yo creo que más desde el punto de vista político que de responsabilidad, sobre la presencia, por ejemplo, de los rusos en la frontera, asentados con bases en Apure, en Táchira y en Zulia. No es cierto, los rusos no tienen base porque además eso sería fácil de detectar. Recordemos que la frontera o mucho territorio de la frontera son zonas inhóspitas, los pueblos realmente son pequeños, no es que ahí se pueda guardar mucho secreto, y tampoco en el caso de Táchira y de Zulia. Pero sí es cierto que los rusos han venido ejerciendo funciones, por ejemplo, de repente llegan a una población, 15 días hacen actividades en la zona de frontera, por allí sobrevuelan unos drones, hacen una especie de planimetría del territorio y asimismo desaparecen de la zona y después se van para otra y así sucesivamente han venido funcionando en el país.
A los rusos les encanta vivir bien y por supuesto les encantan los hoteles 5 estrellas, les encanta, sabe, el acceso a ciertos privilegios, así que tampoco es que les guste mucho vivir en nuestra frontera maltratada y peligrosa como está. Y entonces, ¿por qué entonces esta generala está preocupada? Y Venezuela, tengo entendido, fue en la reunión de los comandos norte y sur del pasado mes de marzo el eje central de la conversación. Porque sin duda alguna, ante la invasión de Rusia a Ucrania y el avance que ha tenido Rusia y China en el continente americano, pues obviamente que los americanos tienen, o los norteamericanos tienen que estar, eh, digamos, alertas y suspicaces. Y por supuesto que asumen que, que Venezuela se puede convertir en un territorio muy peligroso como punta de lanza para los Estados Unidos si Rusia se asienta en nuestro territorio, militarmente hablando, además de China, porque, a ver, hasta ahora en el continente americano, ni los rusos ni los chinos han tenido realmente posibilidades de expandirse y de funcionar ampliamente, ni siquiera en Cuba, ni siquiera en Cuba. La posibilidad de mayor peligro que representa Rusia o China en América sería en el territorio venezolano. Y por supuesto que eso tiene que poner en alerta al Comando Sur de los Estados Unidos. Creo que la guerra o la invasión, porque realmente es una invasión de Rusia a Ucrania, no solamente es que ha sembrado de muerte, de asombro al mundo, sino que además le advierte a los Estados Unidos que la posibilidad de que el petróleo eh, venezolano, el petróleo mexicano y de otros países, pues al final lo van a necesitar. Aunque yo no creo, don Napo, y yo en esto estoy absolutamente convencida, que no es el petróleo la razón por la que Estados Unidos se acerca al gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que es sencillamente razones de cuidar el territorio que han controlado durante años, la posibilidad de detener a los rusos o a los chinos, eh, tratar de no debilitar el dólar como moneda prioritaria de canje en el mundo y además frenar los avances de grupos irregulares identificados con sectores terroristas, como ocurre con agrupaciones colombianas y algunas que están creciendo en territorio venezolano. Ahora, es bien interesante lo que está pasando entre estos dos grupos terroristas como es el ELN y la FARC, porque están peleándose entre ellos. ¿Nos quieres hablar un poco de por qué esa pelea en territorio venezolano? Bueno, porque resulta que nadie se pelea por aquello que no le da rentabilidad y sin duda que nuestro territorio ha sido demasiado rentable para estos grupos precisamente por las rutas del narcotráfico. Anteriormente, cuando la FARC no se había sumado al proceso de paz, pues en nuestro territorio y al abrigo de la revolución bolivariana empezó a crecer y a fomentarse la, las relaciones del narcotráfico, a profundizarse con los grupos guerrilleros y ellos vivían de manera tranquila en el territorio venezolano, fueron involucrando a sectores de la población civil, a militares, a oficiales de alto rango, y parece que todos vivían tranquilos y felices. Les advierto que sin ningún signo de humildad, más bien quizás con mucha pedantería, yo debo decir que nosotros los venimos advirtiendo casi semanalmente lo que estaba ocurriendo en nuestro territorio. Ante los ojos del mundo, de la Fuerza Armada, del país,
advirtiendo lo que estaba sucediendo y nadie quiso tomar en cuenta ni pensó que eso era un peligro porque era así como que, bueno, eso ocurre lejos de Caracas, eso está por allá en la frontera, eso no importa. Bueno, esos grupos que hoy en día se están peleando el territorio sencillamente es por lo rentable que significa esas rutas del narcotráfico. Que por cierto, no es solamente que los grupos se los peleen, es lo terrible que eso significa para nuestra población civil, lo terrible del uso de nuestros niños y de nuestros jóvenes para captarlos, para integrar estos grupos, para utilizarlos, cómo han venido asesinando familias, porque ahora los consideran o de un grupo o de otro. Es decir, el problema es que cuando la FARC se sumó al proceso de paz y posteriormente surgió la segunda Marquetalia, que fue un grupo de los que se sumaron a ese proceso de paz, que volvieron a tomar las armas, empezaron a enfrentarse con los que nunca dejaron las armas, de la propia FARC. Con el tiempo ha sucedido que ya la FARC, esa poderosa organización guerrillera que alguna vez fue, pues ya está muy minimizada. Y esos dos grupos, tanto las disidencias de la FARC o el 10º Frente, que dirige Gentil Duarte, y la segunda Marquetalia, de Márquez, Santrich y demás, pues se enfrentaron. Y un escenario para ello fue precisamente el territorio venezolano. No crean que por altruismo, ni porque les importa nuestra población, no les interesa nuestro país, les interesan las rutas del narcotráfico. Con el tiempo, la segunda Marquetalia quedó completamente minimizada. Y entonces ahí surgió el Ejército de Liberación Nacional, que lamentablemente, de la mano del ejército venezolano, pues ha enfrentado a las disidencias desde la FARC que dirige Gentil Duarte. Y a ver, yo creo que ese es un gravísimo error que está cometiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al aliarse con una organización que además ha crecido en nuestro territorio porque se ha alimentado de venezolanos, incluso de indígenas, de muchos muchachos jóvenes que han ido captando a lo largo y ancho del país, que están ingresándole muchos recursos, no solamente de la droga, sino del oro, de las minas de oro del Estado Bolívar, de todo lo que significa la industria del contrabando, y esa organización guerrillera que ha tomado fuerza y volumen en territorio venezolano, aliada ahora con el ejército venezolano, al final va a enfrentar al ejército venezolano. A mí de eso no me cabe ninguna duda. Yo creo que sí, que algo que no ha aprendido la Fuerza Armada es del espejo de Colombia. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe le abrió las puertas al paramilitarismo, y eso que Álvaro Uribe trató de actuar rápidamente para darle un freno a los paramilitares, al final eso se convirtió en un boomerang. Ahora, en el caso de la guerrilla es peor, porque la guerrilla tiene décadas de entrenamiento, de preparación desde el punto de vista militar, y la verdad es que nosotros en eso somos creo que bastante ingenuos. Nosotros no tenemos guerras aquí desde hace muchos años. Y esa alianza entre el ejército venezolano y la guerrilla colombiana, que en estos momentos están agarrados del brazo en Apure, ejerciendo funciones conjuntas mientras el ELN va desplazando a la FARC. Resulta que llega el ejército venezolano y implosiona los campamentos, les mete candela, elimina los laboratorios de la droga que tenía la FARC, pero solo de la FARC, no del ELN, que son sus aliados. Claro, solo de la FARC. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el territorio del ELN no lo han tocado, no lo tocan y no lo van a tocar. Peor aún, ese territorio, por ejemplo, apureño, ¿quién lo conoce? Lo conoce precisamente el ELN, así como lo conocía la FARC. Y al final no va a ser el ejército venezolano,
quien se quede en ese territorio, sino que el ELN va a asumir esa función, y a mí no me cabe duda de eso. Yo puedo decirles por qué no estoy especulando al respecto, porque hay un ejemplo clarísimo que ya sucedió en el estado Táchira, al norte del Táchira, cuando estaban instalados unos grupos paramilitares, ocurrió lo mismo. El ELN llegó, hizo limpieza de los paramilitares, el ejército venezolano se apareció al día siguiente del brazo de Freddy Bernal, le dijeron al Táchira y al país que habían tomado el territorio, que habían desplazado y eliminado a los paramilitares, pero usted sabe quiénes están hoy en ese territorio. Es el Ejército de Liberación Nacional. ¿Quién está controlando los negocios al norte del estado Táchira, en la frontera con Colombia? El Ejército de Liberación Nacional. Pero además logró penetrar Táchira adentro. Entonces hoy en día tenemos al Ejército de Liberación Nacional en aldeas que nunca habían sido ocupadas por grupos irregulares, hoy están instalados, como ocurre en Ceboruco, en Las Mesas, en esas zonas, en La Grita, en los municipios de la zona norte del estado Táchira. Bueno, asimismo, me temo que va a pasar en Apure. Y la verdad es que al final uno lo que tendría es que tener tristeza de que el ejército venezolano le haya abierto el camino al Ejército de Liberación Nacional, es decir, de la guerrilla colombiana, para que abarque más territorio del que abarcaba anteriormente. En lugar de la FARC, de la Fuerza Armada, haber hecho el trabajo y haber expulsado a la Fuerza Armada a la FARC de territorio venezolano. No que lo hiciera el ELN, porque el ELN ya estaba enfrentado con la FARC. Ahora, creo que lo que nos queda es esperar que la Fuerza Armada también decida en algún momento expulsar al ELN de territorio venezolano. Ahora, eso es un problema sobre todo grave para Venezuela, o sea, para la Venezuela libre, democrática, decente, y para Colombia, ¿ok? Pero tanto los rusos, los chinos, el narcotráfico, la alianza del ELN con los militares del régimen, etc. Ahora, y volviendo al tema anterior, frente a las declaraciones de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, primero, ¿qué significa el Comando Sur y para qué sirve, ¿no? Y luego quisiera que me hablara de cómo han reaccionado frente a estas declaraciones los militares al servicio del régimen, si lo toman como una parte más, una barabuconada más y más nada, sabiendo que no van a intervenir directamente en Venezuela y ellos seguirán en el poder, ¿o no? Entonces son dos cosas para un mismo tema. ¿Qué es eso del Comando Sur? ¿Para qué sirve? ¿Hasta qué punto puede ser temible y puede ser una solución para Venezuela? Y por otro lado, ¿cuál ha sido la reacción de los militares al servicio del régimen? Mire, don Napo, en estos días dio unas declaraciones un funcionario del Departamento de Estado, del Comando Sur, que dijo algo bien interesante. Dio una especie de advertencia allí en una declaración que podría pasar por debajo de cuerda, pero no para los países del sur, es decir, no para nosotros, cuando dijo que Estados Unidos no estaba dispuesta a permitir que se atentara contra su seguridad. Y advirtió que el Comando Sur iba a hacer cualquier cosa para evitarlo. ¿Por qué es importante, sin duda, el Comando Sur? Porque además hay un Comando Norte, pero digamos, el Comando Sur es el que se encarga de vigilar, estudiar, analizar estrategias y medidas para todo lo que sucede al sur del continente, el continente americano. Ese es como el comando que vigila para el imperio norteamericano lo que hacemos los países del sur. Y sin duda que ahí el factor más importante es militar. No es casual que
quien lo dirija sea un militar. Anteriormente estaba el almirante Fowler, y ahora está esta general de 4 estrellas, porque en los Estados Unidos no son soles sino estrellas. A ver, ¿por qué creo yo que eso le envía una advertencia a la Fuerza Armada? Porque no estamos hablando de cualquier cosa al hablar de narcotráfico. Estamos hablando de un tema que es fundamental para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Estados Unidos es el principal consumidor de droga en el mundo, también es cierto que eso no solamente es que mina a la población, no solamente es que destruye a la población, sino que es que además recalienta y altera las economías. Y nosotros no podemos soslayar o obviar que ese es un tema muy importante. Tan importante es que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, que es realmente en la institución castrense quien tiene el poder militar, porque recordemos que Hugo Chávez cambió esa figura, antes era el ministro de la Defensa, ahora es el comandante estratégico operacional quien tiene el poder militar, mientras el ministro de la Defensa tiene función administrativa solamente. Ahora, ¿por qué es característico lo que está haciendo el Comando Estratégico Operacional? Bueno, porque desde ya hace un tiempito ellos han venido en una campaña, primero para decir que van a rescatar a Apure, que Apure es nuestro, que no a los grupos Tancol, pero ya desde hace unos días y fundamentalmente después de que apareció el Comando Sur, diciendo que en Venezuela no solamente poniéndole en la mira por el narcotráfico, sino por el ELN y la FARC. Entonces, el Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada, pues ha desplegado una cantidad de videos, de informaciones. Resulta que de repente descubrieron que había una cantidad de lugares donde se estaba procesando droga, es decir, laboratorios de droga. Además de eso, descubrieron también que había una cantidad de pistas de aterrizaje y han venido destruyendo por lo menos una que otra. Y todas de la FARC, y todas de la FARC, no del ELN. Claro, porque es que el problema es que las pistas de aterrizaje, digamos que las usa el narcotráfico. No es que sean propiedad de uno o de otro, pero las utiliza el narcotráfico. ¿Por qué? Porque, a ver, Apure tiene un escenario propicio para eso por sus sabanas. Entonces, eso le permite a las aeronaves, primero, sobrevolar muy bajo por fuera de los radares, pero por otra, les permite que las pistas de aterrizaje, que por cierto son impresionantes. Hay una fotografía que publicó y un video que publicó el propio comandante estratégico Domingo Hernández Lares sobre la destrucción de una de estas pistas, y es impresionante la extensión de esa pista de aterrizaje. Bueno, Como para aviones, no para avionetas solamente, sino para aviones mucho más grandes. Sí, no es precisamente para avioneticas, ¿no? Me hizo recordar mucho una carretera, don Napo, que no sé si usted la ha visitado, que queda allá en Falcón, como cuando uno va para el Faro Este, que está allá al final del estado Falcón, en la península de Paraguaná. Hay una carretera impresionante, una autopista. Una de las cosas características de Falcón es el desastre de sus carreteras. Pero esta carretera en particular, que está después de Piedras Negras, uno se mete por un sector que llaman Piedras Negras ahí, y cuando va hacia ese faro, se encuentra una carretera impresionante, que la verdad fue que cuando yo me encontré con esa carretera, esa autopista, que no está marcada, pero esa no tiene ni un huequito. Parece como si fuera pavimento, pues, pero así bien aplanadito, bien arregladito, como una autopista, como cuando uno le echa pule el piso. Bueno, así está esa carretera, es lineal y es muy larga. Bueno, una de las cosas impresionantes es que una vez que usted pasa por el faro a un lado
impresionantemente, esa carretera no lleva a ningún lado, no va a ninguna parte. Esa carretera es realmente una pista de aterrizaje. Y sin duda que por ahí aterrizan una cantidad de aeronaves del narcotráfico porque tienen salida al mar. Y cuando usted se baja en algunos de los negocios esos pequeños que están en la vía, bueno, ahí es curioso ver eh, cómo funciona ese negocio y cómo, por supuesto, mucha gente está relacionado con el narcotráfico. No es casual que Falcón sea en estos momentos uno de los estados paraísos para el narcotráfico en Venezuela. Pero volviendo al estado Apure, el caso es que las pistas de aterrizaje en el estado Apure son inmensas, son muchas. Entonces, ahora el Comando Estratégico Operacional, que por cierto, yo lo aplaudo en eso, no puedo dejar de hacerlo. Que qué bien que por fin se dieron cuenta de que habían pistas de aterrizaje del narcotráfico, que por fin descubrieron que habían campamentos que durante años han negado que existan en territorio. Yo muchas veces publiqué coordenadas de dónde estaban esos campamentos. Bueno, por fin lo descubrieron. Pues, ya se dieron cuenta que ahí estaban los campamentos de la FARC, que nosotros muchas veces señalamos están en determinados sitios. Por eso insisto, no será no tanto temor a qué dirán o a una posible invasión o o otro tipo de repercusiones del Comando Sur frente a estas declaraciones que, entre otros, el tal, ¿cómo se llama él? Domingo Hernández Lares, está descubriendo y destruyendo campamentos, pero esos campamentos son de la FARC y mientras él y su gente se llegan a acuerdos y trabajan conjuntamente con el ELN, más que, y ese es su interés, más que demostrar a los norteamericanos que sí, que están luchando contra el narcotráfico. No, a ver, lo que pasa es que la estrategia de enfrentar a la FARC se acentuó desde lo ocurrido el año pasado, entre marzo y abril, cuando el ejército venezolano, como sabemos, se enfrentó a las disidencias de la FARC y salieron derrotados, o salió derrotada la Fuerza Armada de ese enfrentamiento que le costó 16 militares muertos. Posteriormente vimos que el tiempo pasó, hubo incluso un proceso de humillación para la Fuerza Armada cuando fueron secuestrados un grupo de militares. Recordemos que después los entregaron, los obligaron a grabar unos videos. Los primeros videos se veían bien maltrechos los muchachos en la ropa y demás. Después le pusieron unos uniformes que se veían que eran los propios uniformes que utiliza la guerrilla, pero les colocaron Fuerza Armada y trataron de mostrar los mejorcitos en esos videos, pero y los entregaron a esa persona secuestrada. Yo supongo que las disidencias de la FARC pensaron que eso iba a ser suficiente para que los muertos se quedaran así. Pero posteriormente, recordemos que el ministro Padrino López dijo que eso no se iba a quedar así. Y bueno, lo que encontraron para que no se quedara así fue que el ELN hiciera el trabajo sucio de enfrentarse ellos a la FARC. Y finalmente ha ocurrido así. A ver, yo no voy a asumir que ahí no hubo una acción de respuesta a lo que la FARC hizo, porque la verdad es que a la FARC le habían permitido funcionar en territorio venezolano igual que al ELN, como con ciertas condiciones. Incluso recordemos que al principio de los sucesos de marzo y abril, la FARC nunca mencionó al ejército venezolano, nunca mencionó la relación que había con militares, ni siquiera dijo por qué se inició ese enfrentamiento, que la verdad es que ese enfrentamiento se inició por el interés de algunos militares, sobre todo generales de la Fuerza Armada en Apure, que querían ponerle la mano al negocio que manejaba la FARC en la zona, o por lo menos ponerle la mano a parte de ese negocio. Y eso fue lo que causó el enfrentamiento
inicialmente entre la FARC y el ejército venezolano, que después desencadenó en todo lo que ocurrió. Ahora, la Ibas a preguntar presencia algo. de la FARC y el ELN en Venezuela es muy vieja. Es de gobiernos inclusive de la era llamada democrática. Sí, claro. La guerrilla, lo que pasa es que la guerrilla antes no estaba realmente instalada en nuestro territorio. La guerrilla permeaba el territorio venezolano. Yo recuerdo incluso que algunos sitios donde uno iba a ver a la guerrilla eran más que todos cambuches, no eran ni siquiera campamentos. Eran cambuches, que son estas cosas que le ponen un plástico, una broma para protegerse, tú sabes, lo ponen debajo de un árbol y cosas por el estilo. Pero no eran realmente campamentos. ¿Cuándo llegaron los campamentos a territorio venezolano? Con la llegada de la revolución al poder. Cuando Hugo Chávez, digamos, lanzó los puentes hacia la guerrilla se sintió cómoda e instaló esos campamentos que ahora el comandante estratégico operacional está señalando que están siendo destruidos en territorio venezolano. Por cierto, es curioso la manera como el ministro de la Defensa cree que puede burlar la inteligencia del venezolano al decir que eso surgió de la noche a la mañana. No, eso no surgió de ninguna noche a la mañana. Esos campamentos sólidos, con sus estructuras, incluso, no sé si han visto algunas de las fotos de los videos, aparecen camas de madera y bastantes camas de madera donde dormían los guerrilleros, instalaciones propias, incluso laboratorios con sus microondas, con su cantidad de material, de materia prima para el procesamiento de la droga, pero también para, para esto de los explosivos, para armar explosivos. Tampoco es cierto que de la noche a la mañana aparecieron las minas antipersonas. No es cierto, las minas antipersonas rodeaban los campamentos. Cuando uno iba a hablar con alguno de estos personajes, cuando aceptaban alguna entrevista o cosa por el estilo, ellos te decían, porque habían minas antipersonas ya instaladas en territorio nuestro, en poblaciones incluso muy cerca, como el caso de La Victoria del estado Apure. Hay funcionarios del gobierno local, regional y nacional que iban a esos campamentos, se reunían con estos comandantes guerrilleros, pero además no se reunían formalmente, como normalmente nos reciben a los periodistas. Tú sabes, la formalidad, la cosa, no, ahí eran amigos, disfrutaban, intercalaban alcohol, chistes, buenos ratos y demás, y había toda una relación de amiguismo. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de gente, de traidores a la patria, la verdad, que no les importó vender nuestro territorio a la guerrilla colombiana para que se instalara en nuestro territorio, para que pudiera instalar lo que hoy el comandante estratégico operacional está mostrando al mundo, para decirle, estamos combatiendo el narcotráfico, pero él todavía no ha explicado cómo es que hay campamentos construidos en pleno monte, en plena vegetación, que con casas, estructuras, pisos bien hechos de madera, con todos los servicios de agua, letrinas y demás, que eso no se hace de la noche a la mañana, como ha pretendido hacernos creer el ministro de la Defensa. Por último, ¿cómo está la situación entre los militares al servicio del régimen, del poder y del dinero, entre ellos? ¿Están tan peleados como los civiles, que se peleamos por el poder, y es decir, por los grandes negocios, y por tener acceso directo al negocio de la bauxita, al negocio del oro, etcétera? ¿O es menos evidente la pelea entre ellos? ¿Quién es Padrino López y cuáles son los enemigos de Padrino López? ¿Por qué le quitaron el poder a Padrino López? No, a ver, es que el poder no se lo quitaron a Padrino López. Bueno, pero si se dedica solamente a la administración, le quitaron el poder. No. Recordemos que Padrino fue comandante estratégico operacional y fue ministro de la Defensa. ¿Qué pasa? Una vez
que él cumple su periodo de 30 años, porque él fue de la última promoción de 30 años, de ahí en adelante son de 33, él debió haber pasado a retiro. ¿Qué fue lo que hizo Nicolás Maduro? Pues sencillamente lo mantiene como ministro de la Defensa, pero le quita el comando estratégico operacional. Eso pasó, por supuesto, hace años, pero Padrino, que tenía, digamos, mayor ascendencia y liderazgo en la Fuerza Armada que el comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos Hichazo, que es actualmente ministro del Interior, pues Padrino logró convertirse en el portavoz, en el vocero de la Fuerza Armada, además porque, bueno, tiene facilidad de palabra, sabe expresarse, sabe usar, digamos, la manipulación del discurso, y aunque el actual comandante estratégico operacional tiene, digamos, como mayor liderazgo y ascendencia del que pudo haber tenido, aceptación incluso de lo que pudo haber tenido Remigio Ceballos Hichazo, pues Padrino sigue siendo un vocero habilidoso por el verbo, para expresarse, y eso, digamos, que lo ha convertido en el vocero de la Fuerza Armada, mientras que Domingo Hernández Lares, que es general en jefe también, pues tiene más limitaciones desde el punto de vista del verbo. Pero también ha tenido una carrera, digamos, buena dentro de la institución armada, ha ascendido de acuerdo a sus... Pero hay peleas entre ellos, ¿o no hay? No, entre Padrino y Hernández Lares no. Yo creo que ellos lograron amalgamarse ahí, pero obviamente que donde sí hay, me voy a tu pregunta inicial, es sin duda que dentro de la Fuerza Armada hay una lucha de poder por razones económicas y por razones del propio poder. Las que se hacen menos evidentes en la Fuerza Armada, sí, pero no tanto. La verdad es que creo que hay un sector que dirige Diosdado Cabello y el otro que dirige Maduro a través de Padrino, que ya se ha desbordado y se desborda de hecho en sus cuotas de poder, y que además ha ido implosionando la base de la Fuerza Armada, es decir, la tropa, porque una de las cosas interesantes es que hoy en la Fuerza Armada casi no hay tropa. Para poder llevar a cabo alguna de las actividades de la foto y el video que Hernández Lares le muestra al país, en Apure, por ejemplo, trasladan tropas de otras partes del país. Y lo tienen que hacer porque, bueno, es la imagen. Yo entiendo que Hernández Lares está tratando de hacer un esfuerzo por mantener la imagen de la Fuerza Armada, porque si no, finalmente va a terminar comiéndoselo, no sé, la milicia o la policía. Ahí, por último, aunque ya es la segunda vez que te digo por último, hay esperanza. Los borrachos, ¿no? ¿Ah? Como los borrachos. Están como los borrachos. Es la última. ¿Hay alguna esperanza, si hay algún cambio de gobierno con el ejército venezolano tal y como está? ¿Hay parte de ese ejército que todavía se pueda utilizar, aunque esa no es la palabra, hacer que sirva exactamente a la Constitución y al país? ¿O habría que cambiarlo todo, que todo está podrido? Mire, pues yo creo que yo no tengo más que una respuesta para eso. Y es que yo espero que sí. Yo espero que sí pueda realmente haber dentro de la institución un número importante de militares que quieran y se ciñan al cumplimiento de la Constitución. Porque es que al final, don Napo, el problema de no hacer cumplir la Constitución para la Fuerza Armada es que sentencia la desaparición de la institución, porque no tiene ninguna razón de ser que la Fuerza Armada tenga alguna vigencia si no es capaz de cumplir con las dos únicas condiciones puntuales que le da la Constitución, que es defender el territorio y la soberanía. Y la Fuerza Armada no está para cumplir funciones como las que hace actualmente, con una cantidad de empresas. Se ocupa del oro, se ocupa del petróleo, se ocupa del transporte, se ocupa de la comida, se ocupa de cualquier cosa del país, menos de lo que le es realmente
esencial como es la defensa del territorio y la soberanía, y creo que por eso la campaña que libra Hernández Lares es por tratar de demostrar que la Fuerza Armada está cumpliendo con esa función. O sea que en realidad, en la práctica, de verdad, la Fuerza Armada no tiene razón de ser en este momento. Claro, no, porque es que su función esencial, que es la defensa del territorio y la soberanía, no lo está cumpliendo. Sí. Y la mejor demostración de que no lo ha cumplido en los últimos años es que ha logrado dejar que en territorio venezolano se haya asentado los grupos guerrilleros, incluyendo con campamentos, laboratorios, haya crecido, se hayan fortalecido e incluso se hayan permitido matar y secuestrar venezolanos. Por cierto, no me vaya a correr sin antes decirle algo que es muy importante. ¿Yo correrla a usted? Mire, ¿usted sabe quién está liderando en Apure al Ejército de Liberación Nacional? ¿Quién está de la mano con el ejército venezolano? Alias Garganta. Alias Garganta, un comandante del ELN, causante del asesinato de 3 militares venezolanos en Amazonas, cuando el grupo que él dirigía asesinó a 3 funcionarios de la Guardia Nacional. Sí, usted lo denunció en uno de sus artículos, no en uno, por lo menos en uno que yo he leído. En varios lo he denunciado. Este señor, que por cierto no le hicieron juicio, no cumplió con su proceso de responder, de que se le hiciera justicia a esos 3 militares venezolanos. Hoy está de la mano con funcionarios militares en Apure. Oye, eso, por Dios, o sea, si me indigno solamente de pensar en eso, yo asumo, ¿qué pensarán los militares que compañeros de esos militares asesinados por el Ejército de Liberación Nacional y de los otros militares asesinados en Venezuela, tanto por la FARC como por el ELN? Bueno, de verdad que muchísimas gracias, como siempre, apasionante, interesantísimo, Sebastiana, tu intervención. Siempre te seguimos y te leemos, no solamente en tu página, sino también en la prensa internacional donde escribes. Un abrazo, ¿sí? Gracias. Gracias, don Napo. Un abrazo para ti.